La barriga del deportista casi hay que cuidarla como la de un bebé. En el capítulo 38 vamos a hablar en profundidad precisamente sobre esto, sobre suplementos y ayudas ergogénicas para el intestino del deportista. Pero antes, y como siempre en todos los capítulos, música épica, por favor, vamos allá. Buenas Nutrix, buenas deportista, ¿cómo vamos? Espero que súper bien. Estás escuchando Dos Cafés para Deportistas, el podcast de Javier Oiz, este podcast en el que hablamos de nutrición deportiva, estrategias para mejorar el rendimiento, dar un paso más allá y estar a tope en tus entrenos, competiciones, dándolo todo. Y me alegro que estés aquí, capítulo 38. Y como decíamos, vamos a hablar precisamente de sistema digestivo, concretamente a nivel de suplementación, ayudas ergogénicas, pero antes me gustaría agradecer a nuestros mecenas del podcast, a Yamai Coffee, una empresa dedicada al café de especialidad. Este café que ha demostrado mayores beneficios para la salud, cosa que está estupendamente, y ya no solo para la salud de la población general, sino también para una mejora del rendimiento deportivo, o sea que en este sentido súper bien. Luego tenemos a Crown Sports Nutrition, perdonad que se me va la cabeza aquí. Tenemos a Crown Sports Nutrition, una empresa que está enfocada en la nutrición del deportista con suplementos, complementos alimenticios, muchos de ellos con el sello Informed Sport, este sello que nos avala que son productos libres de sustancias dopantes, lo que es importantísimo para el deportista. Así que nada, dos marcas muy tops. Y vamos a charlar un ratito. No sé si tienes tu café preparado. Yo por aquí tengo el mío. Aquí estamos en la mañaniga con un buen café. Y vamos a empezar este capítulo 38 de Dos Cafés para Deportistas. Sorbito y empezamos. Vamos allá. Voy tomando el café porque es prontito por la mañana y necesitamos estar activos. Bueno, antes de empezar, me gustaría decir que si estás por YouTube, habrás visto cambio un poquito de iluminación. Seguimos en la cueva de libros, seguimos en la cueva del estudio de casa, pero hemos cambiado un poquito la iluminación, hemos dicho vamos a darle un poquito de caña, vamos a ver qué tal nos queda, así que nada, si estás por YouTube dime un poquito qué te parece, ¿te mola o no te mola? ¿Te gustaba más antes? Dices, me gusta más ahora, queda más chulo. Dime un poquito, así que vamos a darle caña. Y la mejor forma de empezar es contextualizando un poquito, ¿vale? Hay que tener en cuenta que vamos a hablar sobre todo de ejercicio intenso, ejercicios de resistencia, ejercicios intensos y prolongados, ¿vale? Como sería una maratón, una ultramaratón, carreras de larga distancia. ¿Por qué? Porque básicamente, que también en algunos casos luego matizaremos, pero básicamente aquí porque es donde tiene un mayor impacto todo lo que vamos a ir hablando en el capítulo de hoy. ¿Y por qué? Porque en este tipo de deportes, en este tipo de ejercicios, lo que estamos haciendo es, dar más trabajo a la barriga, ¿vale? A nivel gastrointestinal, sí, y es un desafío muy grande para el intestino, para la barriga, todo este ejercicio que le estamos haciendo. Entonces, este reto que le generamos muchas veces se asocia con síntomas digestivos, ¿vale? Podríamos decir desde diarrea, náuseas, malestar intestinal, acidez, ganas de devolver, bueno, varias cosas, ¿no? Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta porque en muchas carreras esto supone un gran porcentaje de los motivos de abandono, que dirás, ostras, llevas preparándote durante muchísimo tiempo, algo podré hacer para evitar abandonar, algo podré hacer para quedarme en la competición, no tener, pues esto, ¿no? Tener que abandonar simplemente, ostras, porque me ha cogido diarrea en medio de la competición y no puedo hacer nada, tengo que abandonar. Es una pena. Entonces veremos algunos suplementos, algunas ayudas que teóricamente nos deberían poder ayudar y luego algunas otras que que vemos, ¿no? que realmente pueden empeorar esta situación, incluso cómo hacer el abordaje, ¿no? Realmente un poquito más a nivel nutricional para no tener esta sintomatología o lo mínimo posible, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con suplementos que supuestamente, remarco supuestamente, porque al final
lo que hemos hecho es basarnos en la evidencia que hay actualmente y decir que no es mucha a nivel de suplementaciones, de suplementos que supuestamente mejoran lo que es la función intestinal con el ejercicio. ¿Eso qué quiere decir? Suplementos que veremos, ¿no? Pero que puedan mejorar lo que es la permeabilidad intestinal. Nosotros tenemos el intestino tanto delgado como el intestino grueso y durante todo este intestino tenemos una pared, una membrana con una mucosa. Entonces, durante el ejercicio, ya por múltiples factores, ya sea por radicales libres, por isquemia, que es porque llega menos sangre, porque está en los músculos, por un montón de cosas, esta pared intestinal se va, bueno, es como que la vamos tocando y vamos haciéndole... Se lo hacemos pasar mal, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacen, o teóricamente o supuestamente podrían hacer algunos suplementos, es mejorar esta membrana, esta capa, esta pared intestinal, para que puedas absorber bien o correctamente los nutrientes, para que las bacterias de la microbiota estén bien, todas estas cositas, ¿de acuerdo? Y luego veremos si hay algún tipo de suplementación que puede hacer que no tengas tanta sintomatología a nivel gastrointestinal directamente, ¿de acuerdo? Así que vamos al lío y empezamos por el primero, ¿vale? Uno de los principales suplementos o ayudas ergogénicas que se comentan precisamente para esta finalidad son los probióticos. Y alguien podría decirme, vale, Javi, pero recuérdame qué eran estos probióticos, ¿no? Es una excelente pregunta. Los probióticos, básicamente, para que te hagas una idea, son bacterias, microorganismos que tú ingieres vivos, ¿vale?, para que se vayan a la microbiota del intestino grueso. Básicamente hay que recordar que en el intestino grueso nosotros tenemos, pues dentro del intestino, realmente en el lumen intestinal que se dice, por donde pasarían los restos de alimentos, tenemos muchos microorganismos, muchas bacterias, sobre todo miles y miles y miles y miles de bacterias, en muchos casos positivas, en muchos casos, en muchos casos no, que son muy importantes, porque a nivel de inmunidad, a nivel de protección, a nivel de decir, aquí no pases nada, a nivel de producción energética y utilización de nutrientes, o sea, para muchas cosas son muy importantes. Un día ya dedicaremos un capítulo exclusivo a hablar de la microbiota, porque podríamos estar horas hablando, porque es una pasada, pero... Los probióticos lo que son precisamente estas bacterias que nos tomamos vivas y que van a la barriga con la finalidad, generalmente, de que se queden allí y realicen, entre otras cosas, pues el bien para nosotros, ¿vale? Que nos ayuden a mejorar en algún aspecto. ¿Por qué? Antes de nada, hay alguien podría decir, vale, alimentos en los que tengamos probióticos, pues por ejemplo el yogur, el kéfir, los fermentados como podría ser un chucrut, por ejemplo, pues tienen estos probióticos directamente. Y luego te los puedes tomar pues en complementos y demás, ¿de acuerdo? Entonces, los mecanismos propuestos por los que los probióticos podrían ayudar a modular... Perdonad, tengo aquí como un algo, ¿de acuerdo? No es COVID, por suerte, te estoy contento, pero tenemos ahí un malestar aquí. Mecanismos propuestos. En primer lugar, la modulación del sistema inmunitario, ¿vale? A través de la adhesión a la mucosa. ¿A qué nos referimos? Estas bacterias que nosotros tenemos en la mucosa intestinal, si son bacterias buenas, bacterias que nos interesan, como ya han ocupado la mucosa, evitan que bacterias que no nos interesan y microorganismos que no nos interesan se adhieran a esta mucosa y por lo tanto que nos generen patología. Por lo tanto, esto es una protección a nivel de inmunidad. Además de que también generan, evitan directamente la producción de sustancias proinflamatorias en algunos casos, algunas bacterias buenas y microorganismos buenos, En segundo lugar, estabilización de la función de barrera intestinal, también un poquito relacionado en este sentido, mejora de la absorción de nutrientes, ¿vale? Y la producción de ácidos grasos de cadena corta. ¿Esto a qué se refiere? Básicamente, cuando nosotros comemos,
mucha cantidad, por ejemplo, de la fibra que tomamos, que dirás, ostras, pero la fibra en teoría es buena, dicen que es buena, tal. Sí, entre otras cosas, la fibra lo que hace es ser este prebiótico, que es la comida de los bichos, que digo yo para explicarlo de forma súper fácil. Y entonces, ¿qué hacen estas bacterias? Lo que hacen es ir comiendo esta fibra, entre otras cosas, y generar energía. Cuando estas están loquísimas, ¿vale? Y están como en desorden gastrointestinal, tenemos ahí una alteración de ahora las buenas, ahora las malas, ahora no sé qué, ahora no sé qué. ¿Qué pasa? Que se nos hincha la barriga porque de golpe empiezan a comer mucho o les estamos dando mucha más cantidad de fibra de la que están acostumbrados o mucha más cantidad de azúcares de la que están acostumbrados. Se vuelve loquísimo, se nos hincha la barriga, tenemos problemas, bla, diarreas, cositas, ¿vale? Entonces, además, estas bacterias lo que hacen, aquí nos pone, ¿no? Producción de ácidos grasos de cadena corta, y esto es así. Estos ácidos grasos se producen debido a la utilización de estos alimentos que nosotros ya no utilizaríamos, pero estos microorganismos sí que los utilizan para sobrevivir ellos, y uno de los materiales o una de las sustancias de desecho para ellos son estos ácidos grasos de cadena corta que nosotros utilizamos como fuente energética, sobre todo también para las células del sistema digestivo, pero también para otras, y la verdad es que son súper top, ¿vale? Es un poquito follón, ya veréis que el capítulo de hoy también es un poquito más técnico. Intento, como estáis pudiendo ver, explicarlo de la forma más sencilla posible, pero hay algunas cosas que es un poquito complicado de explicar y nada, o sea, sobre todo para hacerlo sencillo, ¿vale? Esos son los mecanismos propuestos. Si vamos un poquito a lo que es el nivel de evidencia, podríamos decir, no, ostras, vale, pero realmente existen estudios que demuestren que estos probióticos mejoran este rendimiento deportivo por esta reducción de la sintomatología o de la permeabilidad. Bueno, existen algunos, pero la evidencia es muy baja todavía. Falta muchas cosas, falta determinar exactamente cepas concretas, porque al final no todas las bacterias son iguales, precisamente lo decíamos. Entonces, falta analizar exactamente cuáles son las que nos aportan mayores beneficios, saber exactamente en qué cantidades, cuánto tiempo hay que tomarlas, porque las dosis suelen ser de como mínimo entre 2 y 4 semanas. Entonces, faltan muchísimas cosas para determinar. Aún así, a nivel de permeabilidad, sí que parece que hay una ligera mejora en este sentido. Y podría ayudar sobre todo a, pues esto, ¿no? Absorción de nutrientes, utilización de nutrientes y demás. Entonces, en este sentido, podría ser positivo. Y a nivel de cepas, lo más investigado sobre todo es Bifidobacterium y Lactobacillus. Así que, nada, ahí lo tenemos también para que lo sepáis por pura curiosidad, ¿de acuerdo? Así que vamos al siguiente. Y este es un suple que yo creo que es interesante. Digo que creo que es interesante por dos cosas. Primero, porque mucha gente me ha pedido que hable de la glutamina. Y vamos a hablar de la glutamina, porque uno de las finalidades, uno de los motivos por lo que la glutamina podría ser un suplemento interesante en el deporte es precisamente en casos como este. Para quien no lo sepa, la glutamina es el aminoácido más abundante del plasma directamente, y uno de los motivos o los mecanismos realmente propuestos de decir, ostras, ¿por qué debe estar funcionando la glutamina en este sentido? Pues bueno, básicamente en situaciones que conducen a, pues esto, ¿no? Una gran utilización de glutamina, como serían pues un trauma, enfermedades, ejercicio extremo, ¿vale? Y su posterior pues agotamiento, lógicamente. Esto, es decir, cuando se utiliza mucha glutamina para solventar pues traumas, enfermedades, ejercicio físico extremo, todo esto, bajar los niveles de glutamina porque se te acaban las reservas o se te bajan de forma significativa las reservas, se ha visto que afecta negativamente a la integridad de la membrana intestinal, precisamente lo que hablábamos antes. Y tener esto desregulado
¿sí? ¿Qué hace? Pues bueno, una disfunción de la barrera que introduce a endotoxemia, pues precisamente estos microorganismos que pueden incluso, estas bacterias que allí en el intestino, pues ni bien ni mal, chill, sobre todo si son buenas, pero si hay alguna mala y tenemos como pequeñas fisuras dentro de esta membrana intestinal, pues que pueden pasar a la sangre y generarnos patología. Así que esta es una de las cosas que podría pasar. Y luego, pues ya más respuestas inflamatorias, más a nivel sistémico, que se han relacionado pues con esto, ¿no? Con tasas más altas de sintomatología gastrointestinal en algunos estudios. Remarco que esto se ha visto, la evidencia está allí, pero también hay que ir con cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque el nivel de evidencia de la glutamina es bajo. Varios estudios se han hecho comparando glutamina respecto a consumo solo de agua en competición y cuando se han comparado con bebidas que tienen carbohidratos, los efectos parecen no ser suficientemente significativos y se sigue, ¿no? Con esta con esta sintomatología en este sentido. Entonces, bueno, sí que es cierto que la suplementación puntual parece no ser tan efectiva, es decir, vale, me tomo glutamina ahora directamente en una carrera y punto. Bueno, quizás sería más interesante el poderlo tomar, quizá también en carrera, pero unos días antes también y unos días después para ir asegurándote que tienes la membrana ya bien, que la estás mimando, que tal, que la estás cuidando. Y de esta forma intentar reducir esta sintomatología a nivel gastrointestinal, sobre todo más a nivel de la barrera, ¿vale? Lo que digo, y además es que aquí sí que es un claro perfil para deportes de ultra resistencia, para ejercicios de fuerza, incluso mixtos. Más bien no, o sea, es que no hace falta de forma general. O sea, si en algún caso puntual tal, lógicamente todo esto hay que personalizarlo mucho. Ya digo, la glutamina tiene poca evidencia y habría que valorar, es decir, daño no te va a hacer, pero habría que, o a priori no te tendría que hacer, pero habría que valorar. Incluso si dices, es que se nos están acabando las estrategias, pues valorar si pese a no tener mucha evidencia, podría ayudarte y realmente podría mejorar esta sintomatología, cuidar un poquito la barriga y mimarte un poco. Habría que analizarlo y remarco, esto habría que hacerlo con un profesional, nutricionista y preferiblemente nutricionista deportivo, porque esto ya es algo muy, muy, muy específico a nivel de suplementación y demás que quizá no, o sea, esto en la carrera no te lo enseñan, esto ya te lo digo yo, ¿vale? Entonces, habrá que analizarlo. Aún así, las dosis, o varias de las dosis que se analizan en muchos estudios son alrededor de 0,9 gramos por kilogramo de masa libre de grasa. Y aquí, precisamente, hay que poder hacer previamente una valoración de la composición corporal, ver exactamente cuál es tu porcentaje graso para saber kilogramos de grasa corporal y de masa muscular y de esta forma poder pautar la dosis de forma correcta, ¿de acuerdo? Es un poquito decir, jolín, Javi, tío, vaya tochito de podcast te estás marcando, pero es que es muy importante. Es muy importante tener en cuenta estas cositas que quizá, ya os digo, son un poco más técnicas, pero aquí estamos para mejorar el rendimiento y yo estoy aquí para transmitiros lo que es la evidencia científica actual. Y es lo que hay. Entonces, bueno, vamos pasito a pasito. Luego hay otra ayuda que ya... Hay otras, pero estas podríamos ser las principales, sobre todo probióticos, glutamina. Y hay otra, pero que es el calostro. El calostro, para quien no lo sepa, en la leche materna, yo no hablo de leche materna, sobre todo ya sería más un calostro bovino el que se suele utilizar, pero ¿qué le pasa? El calostro, nosotros para que nos hagamos una idea, cuando una madre tiene un hijo, las primeras veces que le da el pecho no es leche materna directamente, en los primeros días es calostro, que se llama, que es un fluido en el que tiene mucha más factores de crecimiento, que tiene mucho más nutriente, mucha más proteína, o sea, es mucho más rico en nutrientes en este sentido, en unos nutrientes específicos, y en algunos casos podría ser interesante su utilización, pero no voy a hablar en profundidad del tema porque tiene sus motivos.
no es un producto recomendado por la WADA, sí, la Organización Internacional Antidopaje, ¿vale? Debido a que puede tener estos factores de crecimiento y que en función de cómo lo consumas, en qué cantidades y demás, puede generar doping. Así que no lo recomiendo, ¿de acuerdo? Así simplemente. Y además que la evidencia está, pero tampoco es tan elevada. Es decir, si me dijeras, es que es la panacea, podríamos valorarlo en algún caso concreto, pero no lo es. Entonces, bueno, a tenerlo en cuenta. Para que os hagáis una idea, un poquito haciendo revisión, ¿no? De la evidencia, podríamos decir que suplementos que puedan o que supuestamente puedan reducir un poquito lo que es la permeabilidad intestinal, sí que hay. Moderadamente algo parece los probióticos, apunta maneras, ¿no? Lo que es la glutamina, y luego algunos como la vitamina C, zinc, curcumina y demás, podría ser que redujeran un poquito esta permeabilidad intestinal, o sea, que mejoraran esta integridad gastrointestinal, ¿vale? Si ya nos vamos detalladamente lo que son la sintomatología gastrointestinal durante el ejercicio, realmente glutamina no lo ejerce. Lo que decíamos, el calostro tampoco. Probióticos podría ser sutil, habría que revisarlo mucho, depende de la cepa, dosis, tal. Muy muy leve. O sea, ya os digo que en este sentido las estrategias para reducir la sintomatología en carrera son muy muy leves, hay muy poca cosa. A la vez, sí que hay varios suplementos, sobre todo dos suplementos que se utilizan mucho, que podríamos decir que son de los más consumidos precisamente en este deporte, que sí que causan sintomatología gastrointestinal, y es como, oh shit, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser? Así que vamos precisamente a estos suplementos que causan síntomas gastrointestinales. Vamos al lío, ya. Carbohidratos, number one de los suplementos que causan síntomas gastrointestinales. Y podréis decir, ¿cómo? Los carbohidratos, sí, sobre todo los carbohidratos simples en este sentido. Carbohidratos simples, carbohidratos de absorción rápida, podríamos decir, ¿vale? Como sería glucosa, fructosa, todo esto, si tomamos mucha cantidad, puede hacer que nuestro cuerpo no lo tolere directamente, o sea, los transportadores no los absorban todos, y que llegue a la barriga y aquí la bacteria se vuelva lo que ¡cuánta comida! Y aquí nos sientan mal. Dicho esto, vamos a hablar precisamente de esto, de la dosis, porque hay veces que somos pesaditos, ¿no? Porque ya os decimos, ¿no? Y en capítulos anteriores ya he comentado, nada, es broma, que en función del tiempo en el tiempo en el que perdonad, que le he chapado al micro, el tiempo en el que estás haciendo el ejercicio, vas a necesitar más o menos carbohidratos. Si estamos alrededor de una hora, prácticamente no te va a hacer falta nada. Hora y media, podríamos valorar incluso unos 30 gramos de carbohidratos a la hora, ¿sí? Es poquita cosa. Para que te hagas una idea, muchos de los geles deportivos son de unos 30 gramos, ¿vale? Para que te hagas una idea. Entonces sería como un gel en esta hora y media de intensidad muy heavy, ¿vale? Hora y media, casi 2 horas. Si ya nos vamos hasta casi las 3 horas, ¿vale? Ya serían unos 60 gramos de carbohidrato a la hora, serían alrededor de unos 2 geles. Si ya pasamos de este tiempo, de estas 3 horas, ya en plan, vamos a darle mucha caña, de forma general las recomendaciones hasta hace relativamente poco eran de 90 gramos de carbohidrato a la hora, es decir, 3 geles. Algunas investigaciones, incluso en atletas muy muy entrenados a nivel de barriga, ya hablaremos de esto justo después, habían llegado a tolerar incluso hasta 120 gramos de carbohidratos a la hora, una bestialidad. Alguien puede decir, bueno, pero yo me tomo un gel y chill, ¿no? Me lo puedo tomar, no pasa nada. Ya, pero ponte a correr. Ponte a correr y tómate un gel. Y luego la isotónica. Y luego tómate tal. Y luego 2. A ver qué pasa. Probablemente te vayas por el váter si no estás acostumbrado. Es que casi seguro. Entonces, hay que ir con mucho cuidado precisamente por lo que comentábamos. Porque el riesgo de abandono, si estrenamos cosas en competición, si no estamos acostumbrados, te pueden sentar muy muy mal. Y ya no es solo las cantidades que dices, ostras, es que hay que ajustar muy bien las cantidades para que el rendimiento sea óptimo, sino también las proporciones de carbohidratos, que alguien dirá, joder, Javi, es que aún cada vez te está poniendo más quisquilloso. Sí, porque
las proporciones de carbohidratos, alguien podría decir, todos los carbohidratos son iguales. No. Tenemos carbohidratos, dentro de estos azúcares libres, tenemos carbohidratos que se absorben rápido y carbohidratos que se absorben un poquito más lento. De absorción rápida tendríamos, por ejemplo, la glucosa, maltodextrinas, que estos al final tienen un tipo de transportador concreto. No voy a entrar. Y luego tenemos los que son de absorción un poquito más lenta, como la fructosa, que tienen otro tipo de transportador. Entonces, si alguien dice, vale, yo te doy a saco de glucosa y como va más rápido vamos a utilizar más. Bueno, de forma general los estudios nos dicen que de glucosa se puede llegar a absorber hasta unos 60 gramos a la hora. Luego vemos en estudios estos de 120 que es un poquito más, pero que podría llegar a ser un poco más. Pero bueno, alrededor de unos 60. Y de fructosa alrededor de unos 30 a la hora. Entonces, claro, si yo le doy solo glucosa, solo puedo tomar 60 si me sienta bien, ¿vale? Si solo le doy fructosa y le doy 60, por ejemplo, 30 a priori los podría absorber bien, pero estos 30 extras lo que nos pasará es que no los vamos a poder absorber de golpe y se van a ir al intestino grueso y ahí las bacterias se van a pegar una fiesta que te va a coger una diarrea del copón, ¿vale? Es lo más probable. Entonces hay que ir con mucho cuidado y cuando vayáis a comprar un gel o vayáis a comprar una bebida deportiva, buscar estas proporciones. Lo ideal, 2-1, 3-1. 2 carbohidratos rápidos, esta glucosa, maltodextrina y tal, o este 3, y el 1 de lo que sería equivalentes a fructosa en este sentido. ¿De acuerdo? Es importante esto, ¿sí? Más que nada porque esto lo que te permite, ¿no? Es en casos de larguísima duración, decíamos estas 3 horas, pues que puedes llegar a estos 90. Tienes 60 de la parte de glucosa y 30 de la parte de fructosa. Y de esta forma, si tú entrenas a tu barriga, teóricamente podrías tolerarlo bastante bien y sobre todo utilizarlos, porque si no, no los estarías utilizando, te los estarías tomando para nada y favoreciendo que tengas este malestar intestinal, ¿de acuerdo? Esto, number one, esto es lo primero. Sobre todo esto, ¿no? Que comentamos a nivel de carbohidratos, la dosis, pero también el volumen de cuánto te ocupa en la barriga. Cuanto más rato tenemos comida o sustancia, vamos a decir, dentro del sistema digestivo o del estómago y demás, mayor probabilidad de tener malestar intestinal. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es optimizar al máximo el vaciado gástrico, que se llama. Es decir, que la comida, una vez nos la hemos comido o la hemos bebido, que salga del estómago lo antes posible para que se empiece a absorber ya, ¿vale? Entonces, aquí hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, a nivel de líquidos, pues tomas de unos 120 litros, 125 litros, es bastante optimizado como para que sea un buen vaciado gástrico. Si tomas mucho, va a ir mucho más lento. Si tomas muy, muy poco, quizá incluso el cuerpo diga, bueno, como es muy poco, pues nada, ya se irá haciendo, ¿no? Entonces también hay que ir jugando con los volúmenes, ¿no? Decir, vale, pues tomamos más o menos. Y es algo que hay que ir entrenando. Ya os digo que ahora hablaremos precisamente de cómo entrenamos un poquito esta barriga, ¿de acuerdo? Molto bene, pues vamos a la cafeína, tetes, que sería el segundo suplemento, el segundo suplemento ayuda que puede generar malestar intestinal. Cafecito, sí, cafeína. Yo, como ahora no voy a hacer deporte porque estoy grabando un podcast, me puedo tomar un cafetito y estamos a tope, ¿de acuerdo? Así que ahí está. Y no sé, si tú te estás tomando tu cafetito, ¿dónde te lo estás tomando? Dímelo, cuéntamelo. Muy bien, vamos a hablar de la cafeína. De la cafeína ya hicimos un podcast exclusivo hablando y precisamente uno de los puntos del final comenté, pero no todo es bueno de la cafeína, porque realmente es un suplemento que ha demostrado de forma repetidísima que puede mejorar el rendimiento, pero no todo es tan bonito, y sí es cierto que puede favorecer pues estos síntomas gastrointestinales, puede generar pues ya sean calambres, ganas de ir al lavabo, ganas de diarrea, o sea, de muchas cosas, ¿vale? En función de la tolerancia individual. Hay que vigilar mucho. Aquí, a nivel de cafeína, podríamos marcar como algunos puntos clave. En primer lugar, evitar dosis altas, eso sería unos 5 miligramos por kilogramo de peso, ¿vale?
En el capítulo de cafeína ya hablé de dosis óptimas. Esto sería como altas dosis, pero dosis óptimas son menores, ¿vale? Que en teoría, si las jugamos bien, podríamos evitar un poquito esta sintomatología. Esto es el punto 1. Pero el punto 2 maneja un poquito de factores que te eleven un poquito también más exacerbantes, podríamos decir, ¿no? Que nos agitan un poco, como un estrés más a nivel psicológico, que es algo complicado también de manejar, ¿eh? Pero todo lo que podamos apaciguar un poquito la cabeza, esto nos va a ir bien, la ansiedad, sí, reducir también otros estimulantes, nos va a ir muy bien para no elevar de forma excesiva los niveles de cortisol, en este sentido, ¿no? Que se activa el cuerpo, pero no quiero activarlo demasiado para no activar cortisoles y demás, ¿vale? Tercer punto, ir probando. Y diréis, ¿cómo que ir probando? ¿Qué basura es esta? Pues sí, ir probando. Probar diferentes dosis, tiempos, timings de ingestión para desarrollar, ¿no? Pues vale, un perfil individual de efectos secundarios. Cuando trabajamos en consulta, a nivel de suplementación para las competiciones, entrenos, muchas veces es ir probando. Yo siempre digo, los suplementos es algo súper personal. O sea, cómo toleras un suplemento es algo muy personal, incluso de alimentos también. Pero a nivel de suplementos se nota mucho más porque es todo concentrado. Entonces, yo no sé cómo vas a reaccionar a la cafeína. Yo sé cuál es tu dosis teórica recomendada, pero yo no sé si te sienta bien, si no te sienta bien, si no me lo dices. Yo no sé si una dosis de 100 miligramos ya te activa el cuerpo y con esto ya tienes suficiente, o necesitas 200 miligramos. No lo sé si no me lo dices, si no me pasas report. Entonces, hay que ir probando, incluso jugar precisamente con este timing. Si dices, ostras, vale, yo me tomo la cafeína, hipotéticamente, 1 hora antes de empezar el ejercicio, y siempre que me la tomo, me tengo que ir al lavabo a cagar directamente porque pues, me lo estimula, es muy habitual, vale, perfecto, pero me da tiempo. Si me dices, no, es que yo me tomo la cafeína media hora antes y justo cuando tengo ganas de ir a cagar son a los 40 minutos y ya he empezado a hacer deporte, pues no nos va bien. O sea, hay que cambiar en este sentido el timing de la cafeína. El pico va a ser prácticamente igual en el mismo momento, quizá te llega un poquito antes, un poquito después, pero está muy ahí, muy ahí. Entonces hay que ajustar muy bien este timing nutricional de este tipo de suplementación que puede generarte malestar intestinal. En el caso de la cafeína es clave, ¿no? Pero también en el de carbohidratos. No puedes tomar estos carbos en cualquier momento de la carrera porque te pueden sentar fatal. Entonces hay que ir jugando en todo esto y hay que ir probando sobre todo lo que te sienta mejor, porque a nivel teórico puede haber unas recomendaciones, pero luego que a ti pues no te vayan bien, y entonces hay que personalizar muchísimo, ¿de acuerdo? Ahora hablaremos de entrenar, sí, que ya sé que estoy diciendo ya hablaremos, pero es que os veo ahí con ganas, os intuyo con ganas detrás del móvil y nada, es que ya os veo. Vale, vamos al último, que aquí voy a ser bastante escueto porque tampoco hace falta entrar mucho, y es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato es un suplemento que tiene una evidencia altísima de que puede mejorar el rendimiento en deportes de alta intensidad, de resistencia y demás, ¿vale? O sea, como sería un fondo y demás, ¿vale? La evidencia es clara, pero súper pocos atletas lo usan, o sea, súper pocos, o sea, un porcentaje muy bajo. Y diréis, ¿por qué? Pues básicamente porque, curiosamente, la dosis efectiva, la dosis que realmente te mejora el rendimiento a tope, es una dosis en la que la probabilidad de que tengas malestar intestinal y que te sientes fatal es altísima. O sea, es muy alta. Es muy complicado tomar las dosis efectivas de bicarbonato y poder rendir a tope. O sea, porque suele sentar muy mal, entonces no se suele utilizar, ¿vale? Pero la evidencia es clara. En estos 3 casos, en estos 3 suplementos que causan síntomas gastrointestinales, los 3 están en un nivel de evidencia A, según el Instituto Australiano del Deporte, que es como, o sea, una referencia en este sentido de suplementos con gran evidencia científica, y sería el máximo nivel de evidencia. Entonces, son de los que más se utilizan, son, bueno, excepto el bicarbonato, pero sobre todo carbohidratos, cafeína, pero son también los que más nos activan, ¿no?
todos estos problemas. Entonces, ¿qué hago? Javi, ¿qué narices hago? ¿Cómo puedo hacer para no tener esta sintomatología o reducirla al máximo? Dejo de tomarlos, me pillo las suplementantes aunque no tenga evidencia. ¿Qué hago? Bueno, la clave está en el entrenamiento del sistema digestivo o el entrenamiento intestinal directamente, ¿vale? Y dirás, ¿en serio vas a entrenar la barriga? Y yo te diré, sí. Sí, vamos a entrenar la barriga, vamos a hacer un entrenamiento de la barriguilla, vamos a ver cómo podemos, al principio quizá, hay mucha gente que me dice, ¿no? Muchos deportistas que me dicen, Javi, tío, es que yo a la que corro no puedo beber ni agua, porque me coge flato, porque me noto hinchada, porque luego me bota todo el rato, no puedo, ¿vale? Y yo les digo, ok, vamos a probar una cosa. Al principio vamos a tomar solo en pequeños sorbos, de forma muy puntual, tal, vale. Poco a poco, pam. Al cabo de una semanita, 2 semanitas, si lo han ido haciendo, bueno, Javi, ahora sí que puedo empezar un poquito, ¿vale? Vamos a probar incluso con un poquito más de volumen incluso. Pam. Al final, la clave está en ir introduciendo progresivamente, va ahora un poquito de líquidos, ahora un poquito más de volumen, ahora en vez de agua simplemente ponemos bebida deportiva, como podría ser una isotónica si queremos hacer largas duraciones, para ver un poquito con pequeños volúmenes cómo toleramos estas pequeñas cantidades de azúcares. ¿Te sienta bien? ¿No te sienta bien? ¿Que te sienta bien? Vamos a aumentar un poquito. ¿Que te sienta bien? Vamos a aumentar un poquito. ¿Que te sienta bien? Vamos a probar un gel. Medio gel, vamos a probarlo. ¿Te sienta bien? ¿No te sienta bien? Esta concentración de azúcares, sí, perfecto. ¿Te sienta bien? Vamos a tomar uno entero o medio, lo que sea, ¿vale? ¿Te sienta bien? Vamos a probar incluso algún tipo de alimento, jolín, porque quizá no hace falta recurrir al gel, quién sabe. ¿Te sienta bien? Perfecto, vamos a seguir con volúmenes y cada vez mayores. De esta forma entrenamos a la barriga a comer más. Todo lo que tú puedas comer durante una competición, sobre todo estas de larga distancia, mientras te siente bien, te va a ayudar mucho, porque lo que estás consiguiendo es meterle carbohidratos al cuerpo, que es combustible al cuerpo, que lo que te va a ayudar es a llegar mucho mejor al final de la competición. O sea, la gente dice, pero es que yo bebo un poquito de agua y tiro. O agua un poquito de isotónica y tiro. Y yo te diré, vale, sí, no, y llegarás. Si es que no te niego que llegues. Pero es que quizá, si lo hacemos todo bien, cuando llegues al final de la carrera, pues o te marcas una marca personal del coporrón, o es que llegas mucho más fresco, más fresca. ¿De acuerdo? Hace muy poquito estuve trabajando con una deportista de atletismo muy crack, que estaba haciendo unos 20 kilómetros en marcha y venía de una situación en la que, bueno, pinchó en una de las carreras previas a un campeonato muy importante. Precisamente se quedó sin energía y decías, ostras, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que me haya quedado sin energía? Estaba para hacer una buena marca, estaba muy fuerte entrenando y tal. Pincho de energía, empezamos a trabajar, ajustamos estas cantidades de carbohidratos, isotónicas, geles, ajustamos un gel que realmente le fuera bien, ¿no? Porque había que mirar estos azúcares, ver qué cantidades necesitábamos exactamente, con la isotónica, jugar aquí en carrera previamente. Se pegó un marcón, o sea, espectacular. Bueno, primero que ganó, pero se pegó un marcón que es que era una locura y acabó con sensaciones de hubiera podido hacer más. Y dices, pero qué vergüenza es esta, qué insulto, ¿no? Entonces, o sea, para que veáis que si tú vas entrenando la barriga, y esto fue en 3 semanas, que tampoco no tuvimos tiempo para preparar mucho más porque fue todo un pim pam. Lo bonito del sistema del entrenamiento del sistema digestivo es que si lo vas haciendo con tiempo, puedes mimar tu barriga, puedes entrenarla, puedes hacer que vaya mejorando la absorción y la utilización de esta energía durante el ejercicio. Al principio, cuando corres, no puedes comer prácticamente nada, pero poco a poco cada vez puedes comer más, que sea un gel, que sea una bebida, que sea tal, y esto te permite estar a tope. Lo mismo con la cafeína. Quizá al principio dices, es que no la tolero, pero si vamos probando, vale, pues esta dosis sí, esta no, esta sí, vale, esta sí, perfecto, pues vamos a probarla, porque quizá ya te va bien. Quizá al principio solo antes de empezar, pero en algunos casos hay algunos geles que también tienen cafeína, te sientan bien, no te sientan bien. ¿Los utilizamos? ¿No los utilizamos? Todas estas cosas hay que analizarlas si lo que queremos es mejorar el rendimiento al máximo. Es muy importante, ¿vale? Entonces, esto es lo más importante. A nivel de carbohidratos y de cafeína,
en algún caso extremo decir, es que realmente tengo una sintomatología brutal o tengo que hacer una carrera muy, 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 muy larga y lo que quiero es reducir al máximo la probabilidad de tener un malestar y demás, se puede valorar el utilizar algún tipo de suplementación como por ejemplo la glutamina, aunque no tengan mucho nivel de evidencia, para decir muy poco, pero es decir, como a priori no nos tendría que hacer daño, si lo hemos probado en entrenamiento y parece que no nos molesta, poder incluirlo para reducir la posibilidad de que el día de la competición tengamos un problema a nivel gastrointestinal. Ya os digo, hay que personalizar muchísimo. Todo esto, yo os doy la información, lógicamente vosotros podéis ir haciendo cosas, porque el ir incluyendo, pues ahora un poquito más de volumen, ahora pruebo una tal... esto lo podéis ir haciendo vosotros. Lógicamente nosotros a nivel nutrición tenemos protocolos muy específicos para poder hacer esta progresión pues mucho más fácil, pero es algo que hay que personalizar mucho y por eso no entro en mucho más detalle, ¿vale? Ya sé, al final el podcast también se alarga un poquito más, me encanta, poder hacer podcasts así un poquito más largos, luego tardan en exportarse la vida, yo creo que es porque el ordenador ya no me tira más, pero bueno, nada, son cositas, ¿vale? Pero sí que es cierto que nada, si dices, Javi, yo es que realmente quiero mejorar mi rendimiento y tal, pues escríbeme y lo miramos. Al final, igual que pude ayudar a esta deportista y a otros, a mejorar su rendimiento en este sentido, pues te puede ayudar a ti, o al menos lo podemos intentar y ver o valorar si te podemos ayudar, lógicamente. Entonces, puntos clave a tener en cuenta. En primer lugar, no probar nada el día de la carrera y competición. Esto es algo que no he dicho antes, pero lo marco aquí como punto clave porque esto es imprescindible. El día de la competición no se estrena nada. Ni las bambas, ni los calzoncillos o las braguitas, nada. Nada. Ni los suplementos, ni el desayuno, ni la merienda, ni nada. ¿Vale? Es muy importante porque hay que ir a la competición con un ambiente controlado, sabiendo cómo va a reaccionar tu cuerpo a las diferentes cosas, ¿de acuerdo? Esto es que es imprescindible, porque luego hacemos los experimentos, claro, es que he tenido que retirarme, sí, claro. Muchísima gente en maratones, tal, dice, bueno, es que he ido cogiendo los geles que hay en el habituallamiento o la bebida isotónica que hay en el habituallamiento y ya está. Y luego, claro, me ha sentado mal y he tenido que retirar. Nos han jodido. Pues claro, es que ya te lo has buscado tú. Claro, te lo has buscado. Bueno, pero esto no se lo puedes decir, pero bueno, a vosotros sí. Y ya está. Punto 1. Punto 2. Entrenar el sistema digestivo progresivamente es la clave para tener cada vez menos malestar, ¿vale? A nivel gastrointestinal. Sobre todo el ir entrenando poquito a poco y el ir haciendo. ¿De acuerdo? Hoy en vez de 3 os pongo 2 puntos claves. Es que tampoco hace falta mucho más. ¿Sí? No estrenar, ir entrenando progresivamente sistema digestivo. Dicho esto, lo dicho, si necesitas ayuda, si quieres decir, Javi, tío, que yo quiero mejorar más, quiero estar a tope, puedes escribirme, ¿vale? Ya sea por mail, jnutrix@gmail.com, o directamente te vas a la página web jnutrix.com, ahí puedes pedir cita, puedes reservar una llamada gratuita conmigo, me explicas tu caso, te explico exactamente cómo te podemos ayudar, si es que te podemos ayudar, que esto yo te lo voy a decir, voy a ser totalmente sincero, y le empezamos a dar caña aquí. Además, estamos aquí fuera. Yo creo que sí que se oye. Están haciendo obras y me están destrozando el sonidito. Pero nada, cualquier cosa, cualquier tema que me quieras sugerir, cualquier pregunta que tengas, me la puedes hacer también por Instagram, JaviAoizNutrix, y vamos charlando, vamos comentando. Claro que sí, es que esto es muy chulo, Nos vemos el próximo jueves en un nuevo capítulo del podcast 2 Cafés para Deportistas. Que vaya súper bien la semana. Un saludo enorme. Y recuerda, tu rendimiento está en tus manos. Un saludo.